Bueno, creo que estamos entonces con la grabación. De todas maneras, la primera indicación, bueno, hemos tenido este intervalo pues de esta semana, como les dije, habíamos explicado eso, no vamos a volver, la explicación sobre eso. Así que, de todas maneras, por si acaso, si alguien recién se une y no está al tanto, pues verán que hay una clase ahí que está ya cargada en la plataforma donde hicimos eh, no solamente una presentación de la materia y los temas, sino algunas indicaciones muy importantes. Recuerden que yo les pedí sobre todo que piensen en esto del software que vamos a utilizar para los trabajos que hagamos en esta clase. Hoy seguramente no, porque vamos a comenzar con los conceptos, perdón, fundamentales. Eh, y tal vez en la siguiente clase, no, todavía no, ¿ya? Pero desde la siguiente semana sí, como les digo, necesitaremos hacer algunos cálculos, entonces por favor tengan presente esto de tener a disposición, ¿no? Una manera de hacer estos gráficos, histogramas y ciertos cálculos que también va a ser importante, ¿no? Para que, les decía, tenga un poco sentido la materia, podamos ir a cosas más aplicadas. Eh, Seguramente hoy, ustedes van a ver, vamos a hacer la parte muy conceptual, son conceptos de base, pero pues sí, también esta materia no es para los que hemos recibido, muchos de los que están aquí hemos hecho materias como geodinámica, geofísica, donde teníamos más énfasis en la parte formal, es decir, las matemáticas, ¿no? En la física, en las ecuaciones. Aquí también vamos a hacer algo de eso, pero no es tanto como esas otras materias. Entonces, inclusive la forma de la exposición, ustedes van a ver, va a cambiar un poco. Aquí voy a utilizar más todo lo que son diapositivas, ¿no? Ya van a ver. Eh, entonces, ¿por qué? Porque aquí necesitamos más conceptos. Hay muchos más conceptos que debemos manejar. Pues ven, ¿no? Es un poco la diferenciación y las varias formas las específicas características de cada materia, ¿cierto? Entonces, ese detalle, aunque como les digo, vamos a hacer en esta materia, sí, muchos más conceptos, pero de todas maneras también vamos a necesitar las ecuaciones. Entonces, necesitamos ese detalle que vayan pensando en resolver ese problema del software de cálculo que eh, tengo una... Ah, no, perdón. Sí, sí. Bueno, me salió una advertencia de que el micrófono no funcionaba. Verán, por favor. Me avisan porque la otra vez nos había pasado eso, que estaba yo hablando ya como 10 minutos. Bueno, entonces funciona, ¿no? Verán, por favor, porque salió por ahí, a veces sale un mensaje y dice el micrófono no funciona. Creo que... Algo que... Sí, pero sale, no sé, parece raro. Bueno, por si acaso, ¿no? Sí, porque a veces me está apareciendo ahí un mensaje que dice micrófono desconectado, no, no sé. Bueno, entonces eso. Pues me confirman que sí se escucha, ¿no es cierto? Entonces, vamos entonces a nuestra materia. Verán, ya hablamos sobre los horarios, etcétera. El otro punto que también les pedí que consideren es cómo vamos a hacer el examen, pero bueno, todavía tenemos un poco de tiempo para eso. Así que geología ambiental, la primera clase, eh, presentar. Entonces, como les decía, verán que vamos a hacer uso aquí mucho de diapositivas, cosa que no hacíamos en esos otros dos cursos, para los que han hecho ese curso conmigo, los otros dos. Entonces, primera advertencia aquí sobre las diapositivas, es que esas diapositivas no se las voy a compartir.
directamente. ¿Por qué? Pues simplemente para, digamos, forzar a que ustedes tomen nota y saquen sus propios apuntes. Porque obviamente cuando hagamos el examen, si ustedes ya tienen las diapositivas, pues digo que no van a tener ningún interés en tomar apuntes ni en hacer resúmenes, porque obviamente el examen será sobre los conceptos que están en esas diapositivas, ¿no? Entonces, obviamente lo que sí van a tener es el video, ¿sí? Obviamente, ¿no? Pero de una vez les insisto, en este tipo de cursos, esa es la decisión que he tomado, entonces les comunico desde el inicio, ¿no? La idea de esto es que ustedes precisamente hagan sus propios resúmenes, sus propios apuntes. De todas maneras, ya van a ver que el material de las diapositivas no es que yo me lo he inventado todo, sino que son sacado de varias fuentes, entonces para eso también tienen las fuentes de consulta, ¿no? Pero vale la pena, primera indicación. Segunda indicación, que estos conceptos que vamos a ver, por ejemplo, hoy van a ir en el examen. Sí, seguramente no les puedo decir si es en el examen, en el primer examen, si es en el examen final, o si alguno tiene que dar recuperación, irá en el de recuperación. Entonces, pero sí, también estos conceptos que vamos a ver hoy, porque único la clase de hoy va a ser conceptual, eh, sí van a ser evaluados, por si acaso, porque si no, no, pues esto son solamente conceptos, entonces sobre esto no vamos a preguntar. Sí, yo esta es una materia diferente a las otras dos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, esa indicación también es válida porque, pues, si no, a pesar que solamente una vez solo las ecuaciones son importantes, no, en este caso, también los conceptos son importantes. Eh, como les digo, no voy a repetir todo lo que dijimos la clase pasada, por eso hicimos la clase pasada, pero sí quiero comenzar insistiendo sobre este asunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, supone que están viendo mi pantalla, ¿no? Por favor, ¿verdad? Si es que hay dudas. Entonces, habíamos hablado de nuestro libro de base, que yo les recomendaba que lean, como complemento a lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Porque esa es la idea de este tipo, una vez más, de educación, que como les digo, es virtual en emergencia, ¿no? Todavía estamos en una emergencia, no hemos pasado totalmente al ámbito virtual, pero la ventaja de esto, como les digo, es que a más de las explicaciones que voy a hacer, del video que van a tener, pues la idea justamente es que tengan el libro de base para que ustedes puedan ir incrementando su conocimiento sobre la materia, ¿no? Porque verán que, como habíamos hablado, el tiempo que dedicamos a estas clases sincrónicas, pues es una parte pequeña de todo lo que tienen que hacer. Y mucho de ese trabajo, pues, aunque no es evaluado, ¿no? Es un trabajo, como dice ahí en los sílabos, y como si aparece ese trabajo autónomo, ¿no? Entonces, lo que quería insistirles es que este libro de base que vamos a utilizar, que es el de Keller, yo les había indicado de que esta es la versión en inglés. Y empezamos de ahí pues, para insistir sobre el nombre de la materia, ¿cierto? Geología ambiental. Entonces, ha sido, les digo, pudimos haberlo puesto geología de riesgos naturales, o la materia llamarle simplemente riesgos naturales, o peligros naturales, y vamos a ver la diferencia justamente para la clase del día de hoy. Pero pues, tal como digo, aquí recuerden que hicimos recién un cambio de mallas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esa era la discusión, ¿qué tal si le cambiamos el nombre de esta materia, ¿no? Finalmente, pues les cuento, se decidió dejarle con el mismo nombre, pues básicamente para evitar más problemas posteriormente, ¿no? Con validaciones, entonces, ustedes se dieron cuenta, pues, de todo nuestro sílabo, solo una materia cambió en realidad de nombre, ¿no? La que se llamaba antes, parece que era geología de campo, cambió, bueno, hay una materia. Todo el resto, nosotros procuramos mantener los mismos nombres para no tener esos problemas luego de convalidaciones. Sí. Porque, pues, en realidad, digo, si es que la traducción más exacta de la Environmental Geology a nuestro lenguaje, pues seguramente sería la geología de peligros y de riesgos naturales, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que de ahí viene la denominación de esta geología ambiental.
Entonces, como decíamos, esta es la edición en inglés y pues la edición en castellano, ¿no? Riesgos naturales. Entonces, de ahí aparece ya la primera palabra, ¿sí? Que aquí justamente aprovecho la pasta del libro porque pues ahí hay unas palabras que son las que queremos que ustedes estén claros exactamente y para eso es la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué son esto de los riesgos? Aquí vemos tres palabras. Riesgo, desastre, catástrofe. ¿Sí? Y ya vamos a ver que en realidad como materia y como ingenieros de geociencias, ninguna de estas tres palabras, ni riesgo, ni desastre, ni catástrofe, es la fundamental para nosotros, ¿no? Así bien, a pesar de que es el nombre que utilizamos, que son las palabras de la vida diaria, ya vamos a ver que estas tres palabras, ninguna en realidad es la que más nos va a interesar, ¿no? Entonces, verán, o sea, no son solamente palabras ni forma de nombrar a las cosas, ¿no? Hay detrás de esas palabras hay unos conceptos, ¿no? Y como les digo, pues, generalmente nosotros tenemos varios sinónimos, pero ya vamos a ver que esos sinónimos, pues dentro ya del formalismo de nuestra asignatura, pues no significan lo mismo, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta doble denominación. Entonces, hecha esta breve introducción, vamos a la presentación de hoy, ¿no? Son los conceptos fundamentales. Entonces, déjenme ponerle en modo. Ya. Bueno, esto es justamente lo que acabamos de insistir, ¿no? Eh, los nombres de la materia, de dónde vienen y estos términos que debemos el día de hoy aclararnos perfectamente para en lo futuro, pues saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, no avanzaríamos mucho. Entonces aquí está, por si acaso, esta presentación, eh, ya van a ver, por si acaso yo no he dado desde cero, siempre es bueno eh, enunciar las fuentes de las que uno toma esto. Entonces, esta presentación, por ejemplo, yo no la he tomado no la he hecho desde cero, más bien he hecho alguna adaptación a partir de una presentación que en este caso la tomé de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los peligros y de los riesgos que tenemos son los riesgos biológicos, ¿no? Y el caso actual es el más claro, ¿no? La pandemia de COVID-19. Entonces, justamente, pues vi que mientras estábamos, sobre todo el año pasado, que comenzamos con la pandemia, el tema de los riesgos, pues se volvió también siempre, siempre motivo de investigación, así que pues realmente estábamos reuniendo material sobre eso. Y pues qué mejor que ir directamente a quienes trabajan estos temas, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud. Es más, no es que sea el único organismo ni la única fuente de información, pero pues ahí sí hay que saber comprender, ¿no? Que dentro de las diversas especialidades que puede tener cada organismo, sobre todo para este tema de peligrosidad, de riesgo, pues sí, los organismos que vienen de las Naciones Unidas eh, son los que más trabajan en este punto, ¿no? También hay los organismos nacionales, como por ejemplo podría ser nuestra oficina de riesgos actualmente, que ya no es una secretaría, sino que tiene el rango de servicio, ¿no? El Servicio Nacional de Riesgos, que cambió, ¿no? Entonces, de todas maneras, insisto, esta presentación yo la he tomado de la Organización Mundial de la Salud. Digo, había otras, ¿no? O sea, podíamos tomar de otras fuentes, pero justamente me pareció una buena manera de juntar los riesgos naturales, los riesgos geológicos, que son los que más nos interesan a nosotros como geociencias, con estos otros riesgos que son de origen biológico, ¿no? Y ver que hay muchas cosas en común y muchos conceptos comunes, ¿no? Por eso ustedes deben saber, por ejemplo, que el Servicio Nacional de Riesgos
es quien en realidad coordina y concentra todo, por ejemplo, lo que es la coordinación justamente de la epidemia de COVID, ¿no? Y cuando hay un terremoto, cuando hay eh, un evento adverso, últimamente ha habido muchos movimientos de masa, ¿sí? Hubo uno muy importante en la zona de Chunchi, en Chimborazo. Tenemos este movimiento de masa permanente que tenemos aquí en la parte del Napo, ¿no? En la zona del río Quijos, ¿no? Cerca de la represa, cerca de la zona de captación de la represa, ¿no? Porque en realidad la hidroeléctrica está mucho más lejos. Pero, si ven, todos esos temas los concentra y los coordina anteriormente la Secretaría de Riesgos, hoy actualmente el Servicio de Riesgos. Bueno, también es importante en este caso, pues, saber esas diferenciaciones, ¿no? Que son diferenciaciones burocráticas, cuál es la diferencia entre ser una secretaría, entre ser un servicio, pues, si hay una cierta diferenciación y jerarquía en el nivel de decisiones, ¿no? Eh, Ahora, actualmente ustedes saben que la epidemia en sí la coordina un comité nacional, el famoso COE, que toma estas decisiones, pero pues al final se apoya bastante en toda la estructura de lo que es el servicio de riesgos, ¿no? Para esta epidemia del COVID o para los otros problemas. Entonces, para eso justamente fueron creadas estas instituciones, ¿no? Eh, Anteriormente, pues no sé si ustedes sabían, que seguramente ustedes ya ni lo conocieron, anteriormente de esto se encargaba un organismo que se conocía como la Defensa Civil, que tenía una orientación más militar, ¿no? De hecho, era como una parte sí, era una especie de servicio entre civil y militar, ¿no? O sea, quienes trabajaban ahí básicamente eran militares, eh, pero hacían un trabajo de protección civil. Las varias maneras de que los estados se han organizado, ¿no? Pero por eso en algún momento se hizo una separación completa de este organismo de la parte militar y bueno, generalmente son civiles los que trabajan ahí, ¿no? Pero también vale la pena tomar en cuenta eso, ¿no? Durante mucho tiempo todo esto se funcionó como la defensa civil que se llamaba. Bueno, ahí están, ustedes ven los objetivos, que es lo que queremos que conozcan como definiciones, que es un evento adverso, y la diferencia entre emergencia y desastre. Como les digo, verán, esta es una clase para conocer definiciones, términos y saber utilizar esos conceptos, ¿no? Lo mismo que es un riesgo y pues las diversas fases y etapas de los eventos adversos. Bueno, tenemos la primera definición que está ahí. Como les digo, van a haber muchas imágenes relacionadas con el tema de la salud. De hecho, bueno, se ve la inundación específicamente afectando a un hospital. Entonces, más que ustedes se aprendan de memoria esas definiciones, como dice, no evento adverso, ¿sí? Una alteración en personas, economía, sistemas sociales o medio ambiente, ¿no? Causado por sucesos que pueden ser naturales o que vienen de producto de actividades humanas, ¿no? O la combinación de ambos. Entonces, más bien aquí la idea sería que vayan tomando una especie de conjuntos donde uno va incluido dentro del otro. Ustedes ven evento adverso, ustedes verán, sería la, eh, la definición más grande que podemos tener acerca del tema que vamos a tratar. Y seguramente, pues eso ya lo vayamos simplemente conociendo como concepto, porque van a ver que en realidad la cosa que aquí nos interesa es llegar cada vez a un punto más especializado, específico de lo que queremos estudiar, ¿sí? Vamos a ver hacia dónde queremos llegar. Pero pues tenemos esto, un evento adverso. Si ven, es básicamente una alteración, ¿sí? Pero pues las alteraciones pueden ser de varios tipos, no solamente naturales, ¿no? Sino inclusive económicas, sociales. Por lo tanto, no todas esas nos van a interesar a nosotros, ¿no? Entonces, si la idea es esta, tenemos el evento adverso que puede causar todas estas diversas consecuencias, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Fallecidos, heridos, desaparecidos, damnificados, desorganización social,
que la producción, por ejemplo, agrícola o ganadera sea afectada, aislamiento, viviendas destruidas. Todo este evento adverso obviamente exige una respuesta de la comunidad y ustedes pueden ver que la respuesta se da en dos partes. ¿Sí? Una parte que es lo que sería una declaratoria de emergencia, ¿sí? Y la otra parte, lo que sería una declaratoria de desastre. Entonces aquí ya vemos eh, dos conceptos también importantes que seguramente ustedes escuchan a veces en en el lenguaje general de los noticieros. Se declaró emergencia en determinada zona o se declaró zona de desastre en determinada zona. Ustedes ven que no son palabras que ya en nuestra formación deben ser usadas como sinónimos, ¿no? Entonces, emergencia claramente dice, se hace una declaratoria de emergencia cuando los recursos locales son suficientes para atender el evento adverso. ¿Sí? Y se declara zona de desastre cuando pues ya se supera la respuesta local. Entonces, a veces, por ejemplo, ustedes ven, se declara en emergencia, escuchado, varias veces se ha declarado en emergencia la carretera que une Baeza con Tena, ¿no? O desde Papayacta con Tena, porque ha habido deslizamientos, inundaciones, movimientos de masa, pero ustedes ven la afectación ha sido más o menos local, así que esperan que la provincia es la que solucione eso. Pero a veces ya eso se supera y se declara zonas de desastre. Por ejemplo, podría ser el más conocido últimamente, el año 2016, el desastre ocasionado por el terremoto de Pedernales, ¿no? Que, a pesar de que solo afectó básicamente a una provincia, que era la de Manabí, bueno, un poquito a la de Esmeraldas, muy poquito a la de Santa Elena y Guayas, pero el hecho de que, si ven, la declaratoria de emergencia o desastre no depende de la extensión geográfica del daño, ¿no? Sino, como ustedes ven, de los recursos que sean necesarios para atender esa dificultad, ese evento adverso. Ustedes ven claramente que en el caso de el terremoto de Manabí, pues, ¿sí ves? Un esfuerzo necesario de todo un país para poder atender ese evento adverso producido por el terremoto. Entonces, ven, dos conceptos fundamentales, qué es emergencia y qué es desastre. Bueno, no falta igual, como siempre, ¿no? La, el problema aquí, por si acaso, ¿no? Es que a veces suelen ir escribiendo comentarios. Por ejemplo, aquí tenía uno que decía, se escucha un poco bajo. Entonces, por favor, ahí me avisan, ¿no? Si es que cuando se está haciendo esa presentación, como que a veces suelen estar escribiendo un comentario. Así que, insisto, ¿no? Si tienen alguna cuestión, duda, no, es mejor que lo traten de expresar, porque si no, a veces, por ejemplo, estoy viendo ese mensaje ahí que decía, se escucha un poco bajo. Entonces, bueno, ahí sí, si es que no hay nadie más que lo corrobore, pues puede ser que sea un problema ya más local ahí, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Eh, a más de los recursos, pues ustedes pueden entender lo que sería el concepto de emergencia. Una vez más, como una alteración de personas, de economía, de la sociedad, del medio ambiente. Y las causas pueden ser tanto naturales como humanas. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ya van a ver que nosotros ya vamos especificando, ¿no? O sea, nosotros no nos interesan todas las emergencias dentro de la geología ambiental. ¿No? Normalmente a nosotros nos va a interesar las emergencias generadas por sucesos naturales. ¿Cierto? Aunque ya van a ver que muchas veces es difícil poder separar totalmente esas dos componentes, ¿no? Les pongo el ejemplo más claro, lo que sucedió justamente ya va a ser un año, eh, con la erosión regresiva, con el colapso de la cascada San Rafael.
Y luego, posteriormente, ¿qué pasó? Pues bueno, vino un movimiento de masa que rompió los oleoductos. Y esos oleoductos, obviamente, ¿qué causaron? Pues causaron toda una serie de poluciones que llegaron por el río Quijos, luego al Coca y ahí a todas las comunidades, ¿no? Ven, ¿no? Es un poco difícil así decir que es una emergencia solamente causada por problemas naturales. Sí, porque pues básicamente las dos cosas están muy relacionadas. Entonces, si bien a nosotros nos interesa más las causas de sucesos naturales, pues la actividad humana también siempre va a estar influenciada. Y ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de los terremotos. Si a ustedes a veces van y preguntan a las personas de las comunidades que habitan hacia la zona de la llanura, o sea, más allá de lo que es Misaguallí, aquí en el Napo, por ejemplo, Chontapunta, ahí hay una zona de fallas muy activas, ¿no? Donde seguramente se han producido terremotos fuertes ahí. Pero si ustedes averían un poco la memoria histórica, pues las personas no van a guardar demasiada memoria histórica de eso. ¿Por qué? Pues porque básicamente ahí no había edificios, casas, puentes, carreteras, ni nada que se destruya ni que se caiga, ¿no? Seguramente se sentía de una manera fuerte, tal vez algún árbol grande se caía, pero si ven, no era tan, es cambios muy diferentes. Actualmente si ustedes tenemos un terremoto, ¿no? Imagínense, el momento que hay un terremoto, pues todas las alteraciones que vamos a registrar son debidas a, por ejemplo, colapso de las estructuras construidas por los seres humanos, las estructuras civiles, ¿no? Entonces, si ven que no es tan fácil eso de separar, ¿no? Entre natural y humano. Obviamente, como digo, nuestro mayor interés va a ser únicamente la parte natural, pero hay que tener en cuenta esta conjunción. Eh, si ven el desastre, parecido, pero como dice ahí, es una alteración intensa. Siria tiene un grado mayor. El resto, pues bueno, lo mismo, ¿no? Alteración en la economía, en la sociedad, el ambiente, por sucesos, sean naturales o sean humanos. Lo único que diferencia entre emergencia y desastre es la escala del daño. Ahora, se puede cuantificar, justamente aquí es la diferencia, ¿no? Vamos a ver que hay unas partes que sí nosotros podemos cuantificar exactamente. Si de aquí para acá tiene esto, de aquí para acá. Pero aquí entre emergencia, desastre, pues ustedes ven, aquí no hay un número específico que nosotros podamos decir. A partir de este punto, nosotros declaramos una emergencia, a partir de este punto, declaramos zona de desastre, ¿no? No hay un valor así que divida esas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque justamente depende de las condiciones. Puede ser que si sucedió un movimiento de masa muy grande, y pues nada, ese movimiento de masa sucedió, por ejemplo, en una zona muy poco habitada de la provincia de Napo, ¿sí? O una inundación muy grande en una zona poco habitada. Entonces, declarar desastres o no, pero si la misma, lo mismo sucede, por ejemplo, en las zonas de los ríos de la costa, como sucedió recientemente en Chone, o a veces sucede en Guayaquil. Bien, sería diferente, ¿no? Porque debido a la cantidad de población, infraestructura, de actividad económica, pues habría unas consideraciones muy diferentes. Entonces, si ven, ahí entra justamente cuando las personas que tienen que entrar a decidir esto, tienen que decidir, ustedes ven, aquí no hay un número, ¿no? Sino que son una serie de factores que uno tiene que ir tomando en cuenta para tomar la decisión. Y por eso generalmente que hay personas que están encargadas de tomar esas decisiones, ¿no? Pues no, si no, pues haríamos un software, ¿no? Un software, entramos las características y nos dice si es desastre o si es emergencia. Pero ustedes ven, como hay tantas categorías que hay que ir tomando en cuenta, pues generalmente aquí son las personas y los encargados son los que tienen que tomar esa decisión, ¿no? Si se declara emergencia o si se declara desastre. Y generalmente las personas que van a tomar estas decisiones son las personas que ejercen el poder político en las diversas instancias, ¿no? Entonces, pues ven ahí la importancia de que, si bien no podemos garantizar que
todas las personas que ejercen el poder político tengan esta formación, pero al menos esas personas deben estar asesoradas o trabajar junto a otros técnicos, ¿no? Que, por ejemplo, sean ingenieros en geociencias, que sean capaces de manejar y detallar muy bien todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, generalmente esta parte ha sido casi siempre la parte de riesgos naturales. Yo he visto que generalmente es compartida mucho entre básicamente dos ingenierías, ¿no? Que sería, por un lado, los ingenieros geólogos y por otro, los ingenieros civiles, ¿no? Inclusive de mi experiencia de trabajar con compañeros que se dedican a esto. Yo siempre les digo, ¿tú qué eres? Pues, un geólogo, otros son ingenieros civiles, ¿no? Y dentro de los civiles, por ejemplo, también están los hidráulicos, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven que viene la parte precisamente, o una de las direcciones principales de lo que es la geociencia, ¿no? Porque justamente la geociencia lo que pretende es juntar un poco más estos, estas, estas diversas áreas dentro de una sola formación. Ahora, no quiere decir tampoco que las geociencias tengan que dedicarse solamente a los riesgos naturales, ¿no? Pero pues tienen que pensar que sí, es una de las principales funciones de un ingeniero en geociencias, que se espera que colabore como respuesta hacia la sociedad. Les digo, hay otras muchas, ¿no? Que van a ser la minería. No sé, o sea, me refiero ya a los contactos directos que uno tiene con la sociedad, ¿no? Porque, bueno, dentro de la parte investigativa igual se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente, por ejemplo, una parte sería recursos naturales, ¿sí? O sea, donde encontrar los recursos naturales, sean estos renovables o no renovables, y otra parte, en cambio, lo que sería la parte de riesgos, ¿no? Cómo detallar esos riesgos. Uh, Ahora, generalmente, ustedes pueden ver inclusive a nivel salarial, ¿no? O sea, ¿a qué conviene dedicarse más? Pues nada, a los recursos naturales. Sí. Eh, y esa es un poco también la cultura que nosotros debemos ir creando, ¿no? O sea, saber que la idea de los riesgos no solamente es responder a ellos, sino también poder preverlos, ¿no? Entonces, generalmente son cosas, el problema de este asunto de los riesgos es que, eh, y eso en realidad sucede a nivel del mundo, ¿no? No pensar que solamente porque nuestra sociedad ecuatoriana no es muy industrializada y tenemos ese problema. No, en realidad ustedes pueden ver, conversando con colegas de Estados Unidos, inclusive, ¿no? De Europa, el problema siempre es el mismo, ¿no? Si ustedes dicen a los estudiantes en qué quieren aplicar las geociencias, la mayor parte va a decir recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque ahí hay más trabajo, más dinero, más estabilidad. Porque el problema de los riesgos es que generalmente la gente no se preocupa hasta cuando sucede. En cambio, cuando suceden, hay una avalancha de recursos ahí, de dinero, de fondos, para que la gente haga algo, ¿no? Eh, y eso les digo por experiencia propia. Yo, que he venido presentando como proyectos de investigación a las diversas convocatorias, eh, desde hace, qué sé yo, cuántos años lleva a estar en IKEAM. Creo que estoy desde el 2000, ya va a ser casi a 4 años, bueno, 3 años y medio, estoy en IKEAM. O sea, todos mis temas de investigación, o sea, más allá de la investigación pura, de querer conocer cómo funciona la naturaleza, su aplicación fundamental ha sido hacia los riesgos. Y generalmente se ve que no hay mucha inversión en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, no, entre dar esto a alguien que va a descubrir una mina de oro y a alguien que dice que va a suceder una catástrofe, pues bueno, aseguramos más y damos los recursos de acá hacia las personas de la mina, ¿no? Y eso les digo, eso es por todos lados, ¿no? Pero justamente en el momento que hay un evento, pues ahí fluyen los recursos, ¿no? Entonces lo que debemos tratar nosotros es prevenir, es buscar, pero digo, hay que sincerar también el asunto, ¿no? Hay mucho más trabajo en la parte de recursos naturales que en la parte de riesgos, ¿no?
Entonces, igual entre sus profesores, ustedes pueden ver, entre los pequeño grupo que somos la parte de geociencias, pues algunos venimos más de la parte de trabajar en riesgos, otros vienen en cambio más de la zona de la parte de recursos naturales, ¿no? Y aquí aparece otro tema. Y si ustedes me preguntan un poco, pues este sería para nosotros el tema principal. Verán que aquí no tengo necesariamente algo para subrayar, pero precisamente para eso es esta clase, ¿no? Esta forma de exponerles, porque si no simplemente pues les daría las diapositivas y pues pongan a leer. No, la idea justamente de hacer esta exposición es que yo les voy recalcando de todo lo que vamos viendo, como siempre, pues hay algo que es lo principal. Y este término que aparece aquí, que ya es nuevo, como estamos viendo hasta ahora, emergencia, desastre, amenaza, ¿no? Entonces, si ustedes se preguntan si algún momento llegan a trabajar en esto, puede ser que terminen, esperamos, esa es parte de la formación, cuando uno hace la formación de la gente, esperamos que alguien que haya recibido toda esta formación algún día esté en un puesto de decisión política y cuando tenga que enfrentarse, recuerde todas estos conceptos, ¿no? Para tomar una decisión, para saber si riesgo o desastre. Pero en cambio, así ustedes no se enfrenten a eso, y este concepto sí ya nos baja a nuestro nivel. O sea, aquí ya vienen las geociencias, ¿no? O sea, es la labor de las geociencias saber calcular esto, la amenaza. Ahora, esto vamos a ver que tiene un sinónimo, ¿no? Que es amenaza, eh, peligro o peligrosidad. Entonces, aquí sí necesito, porque la idea también es hacer un poco más dinámico esto, porque si no, no solamente ir viendo las ecuaciones, eh, pero estaba pensando cómo resultaba más. Sí, vamos a mover esto un poco para que se vea también la pizarra. Sí, porque si no, no se va a ver ahí. Entonces, este momento que llegamos a la amenaza, ya les voy a ampliar un poco. Primero déjenme escribir. Entonces tenemos amenaza. Y esto le vamos a llamar igual a peligro, peligrosidad. O también nos interesa a nosotros su término en inglés, que es el hazard, porque muchas veces vamos a utilizar literatura en inglés. Entonces, vale la pena hacer una pausa en este punto, porque, como les digo, de todo lo que vamos viendo, ahora no sé si ahí alcanzamos a apreciar un poco el pizarrón. Déjenme ver, vamos a ir viendo esto. Vamos a abrir. Porque pues si ven que ya vamos un año en estas clases virtuales, así que todavía seguimos un poco acomodando las cosas. Entonces, si ven aquí, como les digo, me detengo básicamente porque ustedes quieren de todos los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Este es el principal, la amenaza. Generalmente el trabajo de los ingenieros en geociencias o los geólogos va a ser hacer un mapa de amenazas, ¿no? O esos otros sinónimos, ¿no? Pero ustedes ven que aquí no le pongo esto igual a riesgo, ¿no? Pues verán, esa es otra cosa, es decir, esto no es igual a la palabra riesgo. Desastre y emergencia, ya lo vimos. Pero aquí el gran problema que suele ser es que
a veces se equipara de manera muy fácil amenaza con riesgo. Ya vamos a ver que no es lo mismo. Ahí sí son dos conceptos que inclusive los podemos, ahí sí, van a ver, los podemos cuantificar. No es como la desastre y emergencia, que son conceptos que dependen mucho también de las ciencias humanas, que no son cuantificables siempre. Si no, tampoco son cuestiones netamente económicas, ¿no? Que nos digan de aquí para acá desastre, de aquí para acá emergencia. Ahora, yo sé que sí tienen una cierta, digamos, unos ciertos parámetros, ¿no? El momento de aplicar esos conceptos, pero no es absoluto. En cambio, acá sí, ¿no? Aquí sí podemos decir claramente que la amenaza no es igual al riesgo. Pero por la literatura y por la forma en que se ha desarrollado la ciencia, se han quedado estos sinónimos. Entonces, claro, lo interesante sería eliminar estos sinónimos, ¿no? Peligro, peligrosidad. Pero bueno, ya están dentro del lenguaje, ¿no? En inglés, como les digo, es más fácil. A esto se les llama el hazard. Punto, ¿no? Eh, por si acaso no vayan a utilizar para esto sinónimos o traducciones literales, ¿no? Como danger o cosas así, no. El inglés aquí no se hace, se llama hazard y punto. O sea, no hay otro sinónimo para eso. En cambio, en el español, como les digo, ahí sí no les podría explicar exactamente por qué sucedió eso. Que tenemos estos tres términos para referirnos a lo mismo: amenaza, peligro o peligrosidad. Pues ustedes van a ver muchas veces que se habla del mapa eh, de amenaza sísmica, o el mapa de peligros volcánicos, o el mapa de la peligrosidad de inundaciones. Entonces, esa es, como les digo, un concepto fundamental que ustedes deben conocer a partir de hoy. Y sobre todo, insisto, sobre todo, ¿verdad? Que no es igual al riesgo, por favor. Eso sí, ya. Ese es, digamos, vamos a ver el riesgo, qué es, para ver por qué no es igual, ¿no? Entonces, por eso valía la pena hacer esa pequeña pausa. ¿Sí? Siempre, como les digo, no es simplemente cuestión de ir mostrando las diapositivas. Hay otras cosas que también sí necesitamos pausar y sobre todo subrayar. Bueno, entonces volvemos a la exposición. Como les digo, sí, hay una definición aquí, ¿no? Amenaza, factor externo de riesgo. Entonces, si ven, ahí como que se mezcla, ¿no? Factor externo de un riesgo. Vamos a ver que después tal vez se entienda más fácil con una ecuación, pero conceptualmente ustedes ven que se habla de un factor, de un riesgo representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o por la actividad humana o la combinación de ambos. Ustedes ven que siempre eso es lo mismo, ¿no? Actividad geológica natural, actividad humana o la combinación de ambos, que puede manifestarse de una forma específica con una duración y una intensidad determinada, ¿cierto? Bueno, aquí les han puesto la foto de un volcán en erupción, ¿no? Pero ese es un tipo de las amenazas o peligros, ¿no? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Por eso les digo, si ustedes quieren, ese es el concepto fundamental. De hecho, todo lo que nos resta, bueno, no todo, pero buena parte del curso van a ver, eh, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de calcular estas amenazas, ¿no? O cuantificarlas, o buscar la manera de saber cuánto afectan esas amenazas. Bueno, tenemos otro término importante. Entonces verán que son varios nombres que, como les digo, no son simplemente puestos por querer tener más palabras en el idioma. Ustedes ven la vulnerabilidad, que aquí es más fácil en inglés, pues es vulnerability, fácil, la traducción casi literal. Entonces, factor interno de riesgo, una vez más, es un factor de riesgo, pero no es un riesgo en sí, de un sujeto, objeto o sistemas expuestos a una amenaza. ¿Sí? Entonces, aquí tratemos de hacer la diferencia. Yo generalmente, pues, creo que les contaba en la clase anterior,
esta materia no es tan nueva a nivel de pregrado para mí. Me tocó hacer un curso de esto para ingenieros civiles, ¿no? En algún momento trabajaba en la otra universidad, no tengo ingeniería civil, pero la universidad donde yo trabajaba anteriormente, en la Salesiana de Quito, pues ahí había ingeniería civil, entonces yo hacía este curso de riesgo, ahí sí se llamaba así, ¿no? Riesgos naturales. Entonces, ustedes ven que la vulnerabilidad ya no depende en sí de causas naturales, ¿no? Sino ustedes ven de los sujetos, objetos o sistemas. Entonces, ustedes aquí ven claramente, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos, por ejemplo, de estas casas que están aquí, que son vulnerables respecto a una amenaza. ¿Cuál puede ser esa amenaza? Pues puede ser un terremoto. Bueno, volcanes no estamos seguros, pero en esas condiciones podemos ver una amenaza de terremoto o una amenaza de lluvia torrencial, por ejemplo, ¿sí? Que podría provocar una amenaza de movimiento de masa, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren, a mí, por eso les decía, ¿no? En ingeniería civil aquí es más simple. Vulnerabilidad es lo que se... No se le está escuchando, profe. Profe, no se le escucha, tiene el micro apagado. Profe, no se le escucha. No se escucha, profe. No se le escucha, profe. No se escucha. O sea, se escucha al fondo, muy bajito. A ver. ¿Se confirma? ¿Se escucha mejor así? Sí, ahí se Ahí. escucha mejor. Sí, entonces es simplemente trabajar con el otro audífono. Sí, entonces quedamos con este, ¿no? Así es a veces la tecnología. No, pero por eso, si ustedes no me avisan, a mí me sale a veces ahí, avancé a ver empieza a relampaguear algo ahí, indicándome que el audio no está bien. Pero si ustedes mismos no me avisan, pues ni modo. Listo, entonces supongo que la parte de la amenaza sí la vimos, ¿no? La parte
esta diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces habíamos pasado a lo que sería la parte de la vulnerabilidad. Entonces habíamos dicho que básicamente la idea de la vulnerabilidad está definida por las estructuras, ¿eh? Cómo están hechas las estructuras. Ahora, obviamente aquí les habla de un sujeto, objeto, sistema, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente todo tiene que ser estructuras. Sí, puede ser. Pero generalmente, pues, pensamos que los sistemas y objetos son vulnerables en función de, al menos para las amenazas que a nosotros nos interesan, que son las amenazas de origen natural, ¿no? Son vulnerables las estructuras civiles que se han construido, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, en el caso de un riesgo biológico, por ejemplo, obviamente ahí sí se habla de sujetos vulnerables, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, en el COVID hay ciertas edades de sujetos que son más vulnerables que otros a contraer la enfermedad o a padecer una forma crónica de la enfermedad. Pero pues ahí nosotros ya nos vamos un poco separando, ¿no? No vamos a hablar de toda la generalidad de los peligros y de las amenazas. ¿Interesa? La vulnerabilidad de las estructuras naturales. Así que, como les decía, básicamente aquí se dividen en dos grandes temas. La vulnerabilidad la estudian los ingenieros civiles y la amenaza, peligro, peligrosidad o hazard, en inglés, la estudian los ingenieros en geociencias o ingenieros geólogos generalmente, ¿cierto? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Conceptos fundamentales. Y aquí vemos la gran ecuación del riesgo. Verán que esto no es solamente una ayuda mnemotécnica, ¿no? O sea, no, en realidad el riesgo es una cantidad que se puede cuantificar. Y por lo tanto, se viene de una ecuación. Entonces, ustedes ven, aquí está la ecuación del riesgo. Como obtengo el riesgo, es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, insisto, de aquí de todo esto, nosotros generalmente nos quedamos con la parte de la amenaza, con el hazard en inglés. Mientras que, y ahí viene la dificultad también, verán, por favor, tenemos ya el riesgo. ¿Sí? Aquí no confundir con el risk, ¿no? ¿Ah? Entonces, por eso les digo, ¿no? Nosotros a veces en el lenguaje común hablamos de manera muy, muy rápida y decimos riesgo, hay el riesgo de la erupción del volcán. Y sí, o sea, en el lenguaje común seguramente no hay problema, pero en el momento que nos sentemos a escribir un reporte técnico, ¿no? O que nos estemos preparando verdaderamente para hacer una conferencia, hablar a la gente, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los términos, ¿no? Entonces, saber que riesgo no es igual a amenaza, que en realidad la amenaza es una componente del riesgo y que el riesgo en realidad es el producto, verán, es multiplicación, ¿no? O sea, son dos numeritos, los vamos a multiplicar y vamos a obtener el valor del riesgo. Obviamente, insisto, no es que nosotros nos vamos a poner a calcular la vulnerabilidad. Generalmente cuando se hace una formación ya mucho más amplia en riesgos en sí propiamente, se espera de que se haga todo esto, ¿no? O sea, tanto las estructuras, tanto la amenaza, y se valore el riesgo. Algo de eso vamos a ver, unos pequeños ejemplos, pero insisto una vez más, la labor principal del ingeniero de geociencias, del geocientista, está en determinar la amenaza, y es preferible para nosotros especializarnos. Saber que nosotros podemos hacer exactamente ese tipo de amenazas. Ahora, todas las amenazas, una vez más, no. Van a ver, por ejemplo, que en este curso, ya hemos hablado de la clase anterior, pero vale la pena insistir, quedan fuera todas las amenazas, vamos aquí a dejar fuera todas las amenazas por movimiento de masa. ¿Por qué? Porque esa parte está en la parte del curso de geotecnia, de las estructuras cómo se ha estructurado la malla, pues
en geotecnia ven directamente toda la parte de movimientos de masa. Entonces nosotros aquí no vamos a repetir lo que ustedes van a ver en geotecnia, las diversas formas de movimientos de masa. Sí, claro, creo que los ocasiona, no, todo eso entonces se va a la geotecnia. Entonces, ustedes quieren, esta es una materia tal como está planteada en el curso. Ahora sí, yo sé que como estamos ahora en esta parte de transición, estamos tomando por aquí, por allá. Pero de todas maneras, la idea sería que primero geología ambiental y luego en el 9º semestre, pues geotecnia como una segunda parte ya más especializada en la parte de movimientos de masa, ¿no? Inclusive yo he visto por ahí que algunos de los que inclusive están, creo que hasta en el curso, están haciendo trabajos de investigación de fin de carrera, o sea, trabajos de integración curricular relacionada con movimientos de masa, ¿no? Entonces están trabajando eso con Ronnie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, aclarar. ¿Sí? La idea aquí no es repetir, pues ves, ¿para qué? Lo mismo, hay otras amenazas, estas de tipo hídrico, que muchas de estas ustedes las ven en las materias correspondientes a la rama de ciencias hidroatmosféricas. Sirven un poco ¿cuál es la primera materia que ven con Bruno? Es hidrometeorología, ¿sí? Ven un poco también de eso en mecánica de fluidos, un poquito más también en climatología, ¿sí? Entonces esas están un poco distribuidas, esas amenazas de origen hídrico. De todas maneras, aquí sí también veremos un poquito más, sobre todo la parte de cómo relacionar esa amenaza con el riesgo, ¿no? Ya, o sea, el cálculo que podemos hacer. Y aunque sí, pues en realidad ustedes dirán, nosotros somos Universidad Amazónica, pero bueno, interesa todo el Ecuador, todo el mundo. Una amenaza específica que trataremos de ver es la amenaza de tsunamis, por ejemplo. Porque eso como es parte del mar y esto, pues, como que queda un poco fuera de las otras. Entonces, y además sabemos que el tsunami está generado siempre por un terremoto, ¿cierto? Entonces, esa relación terremoto y tsunami nos obliga un poco a hacer en esta parte de la materia, en esta materia, por ejemplo, las amenazas de tsunami, ¿no? Cómo cuantificarlas, cómo podemos, verán que esa es la idea, ¿no? Aquí la idea precisamente obtener un valor del riesgo, porque después vamos a ver que el riesgo es lo que permite tomar luego decisiones, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí, vamos un poco al revés, van a ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, empezamos desde catástrofe y emergencia y vamos bajando hacia las especificidades. Entonces, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, una emergencia, pues se va a contratar a un geocientista que me haga un estudio para que me diga, por ejemplo, cuál es la amenaza sísmica en este lugar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Una vez más, verán, ¿no? ¿Listo? Aquí, si ustedes quieren toda esta clase, aunque sería un poco simple decirlo, pero toda esta clase se resume a este rectángulo aquí subrayado, ¿no? Pero tampoco es así, porque si no, pues simplemente se vayan a leer la definición de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en Wikipedia. Hemos visto que no, ahí está esto, ¿no? Por si acaso también en la Wikipedia. Pero la idea es que hacemos la clase para detallar más, ¿no? Y especificar más y estar claros de cuáles son esas divisiones, ¿no? Y por eso les decía, inclusive yo por eso, pues cuando estaba preparando este material, decía, bueno, que me pongo a escribir esto. Después decía, no, porque generalmente esto ya está tan desarrollado y hay tanta gente que está hablando cada rato de riesgo, catástrofe, emergencia. Pues por eso les dije, me puse más bien a buscar y encontré esta presentación, que digo, no les estoy mostrando toda la presentación, porque esta es una presentación hecha para el problema del COVID, ¿no? O sea, no vamos a hablar de eso aquí, ¿no? Estamos así, lateralmente les menciono. Pero, bueno, no es algo que haya que inventarse desde cero. O sea, esos conceptos están ya dados. Más bien lo interesante ahí es reforzar
reforzar, insistir, porque, sí, les digo, la gente, inclusive las personas que están ejerciendo el poder, pueden utilizar estos términos y mezclarlos por aquí y por allá, pero es precisamente la sociedad, ¿no? Así está estructurada. O sea, bueno, puede ser que alguna vez le toque a un profesional que viene exactamente de las geociencias y del área de amenazas sísmicas, que se lleva a encabezar, no sé, un ministerio de esto. Pero no siempre es el caso, ¿verdad? ¿No? O sea, no siempre es así, ¿no? Pero en cambio, digo, ¿no? La idea nuestra, nosotros nos formamos para eso. Tarde o temprano nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista, ¿no? Y ahí sí a nosotros no se nos puede escapar esto y empezar a mezclar estas palabras como bien tengamos. Entonces, bueno, entonces verán que hemos señalado esta, eh, estos puntos muy específicos. Y como les decía, por si acaso, verán, esta es una exposición internacional, ¿no? Y para que vean que... Entonces, ven, ahí hay las otras imágenes que estaban por acá, verán que no van a pensar que esto no es del Ecuador, ¿no? Esto sí, no me acuerdo, es algo por Colombia. Esto no, igual no, pero no es de aquí. Pero ustedes ven, ahí hay unas dos imágenes. Bueno, en uno está más que claro, ¿no? Ustedes alcanzan en uno, van a ver la bandera por ahí. Y en el otro, pues, inclusive ven las siglas del Ministerio de Salud, y ahí dice clarito República del Ecuador, ¿no? Y esto, como les digo, es una presentación que yo tomé del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por ahí la gente que armó esto, se me sacó algunas imágenes. Oh, vamos a poner unas del Ecuador, ¿no? Bueno, ahí están, ¿no? Entonces, una vez más, estos conceptos que vienen por acá, hasta ahí hemos terminado los conceptos fundamentales. No sé exactamente, déjenme ver para ir. ¿Cuántas diapositivas tenemos? Me olvidé, 17. Estamos en la 11. Entonces, si quieren, hasta ahí, hasta la diapositiva 10, hemos terminado los conceptos fundamentales. Entonces, siempre, como les digo, hay que hacer una gradación, ¿no? Cuando vemos cualquier tipo de conocimiento nuevo, hay unos sobre los cuales debemos enfocarnos más que sobre otros. Pues bueno, ya nos enfocamos básicamente en esa ecuación del riesgo. Pero más de eso, sí tenemos que ver otros complementos, y no es que ya hemos tenido la clase ahí, no, o sea, hay que ver otros conceptos que también son importantes, como por ejemplo, las diversas etapas en la dinámica de los desastres, ¿no? Entonces, ustedes ven, tenemos 3 etapas, antes, durante y después. Y lo mismo, nosotros como geocientistas, ¿participamos en estas 3 etapas? Sí, las 3 etapas son importantes para nuestro trabajo. Ahora, obviamente muchas veces como gente de geociencias quisiéramos que todo se quede aquí, ¿eh? En la prevención, mitigación y preparación. ¿Sí? Pero ya vamos a ver que eso no siempre sucede, ¿no? Entonces, esperaríamos, como digo, que la mayor parte del trabajo que nosotros hagamos como geocientistas esté aquí, ¿no? En prevenir, mitigar y preparar a la población para los desastres. La parte de acá, ya la respuesta durante, por ejemplo, el caso más claro para nosotros, hablemos de terremotos, erupciones volcánicas. Bueno, la erupción volcánica es un evento un poco más extenso, ¿no? De quizá ahí nosotros vamos a estar interactuando con la población, por ejemplo, en algún momento se declarará en emergencia el volcán Cotopaxi, y seguramente nosotros como Universidad de Iquiam tendremos que participar, por ejemplo, con la población de las riberas del río Jatunyacu y Napo, ¿no? Para todos los procesos que sean necesarios para la evacuación de esa población, ¿sí? En el caso de un terremoto, pues es mucho más rápido, ¿no? O sea, entonces ahí, por ejemplo, ahí sí hay institutos específicos, como el geofísico, que se encargan de reaccionar durante ese evento, ¿no? O sea, hablamos durante, es decir, minutos, porque la idea es esa, ¿no? Minutos después de ocurrir un gran terremoto, dando específicamente
¿Cuál ha sido el hipocentro del terremoto? ¿Cuál ha sido la magnitud? Ahora, ¿nosotros estamos en capacidad de hacer eso? No, pues no, porque para eso hace falta tener una red, ¿no? A la red nacional de los sismógrafos, y por eso está el Instituto Geofísico de la Politécnica encargado de hacer solamente eso. Obviamente les estoy poniendo el caso de los terremotos. En el caso de los tsunamis, en cambio, tenemos al INOCAR, ¿no? Que se encarga específicamente de esa zona. Y así verán que hay varios institutos, ¿no? Por ejemplo, es menos conocido, pero verán que en Guayaquil, aquí en Ecuador, está el CIFEN, ¿no? Que es la corporación no solamente sudamericana, sino mundial, se llama la Corporación para el Estudio del Fenómeno del Niño, ¿no? No hemos tenido fenómenos del niño muy fuertes los últimos años, pero seguramente cuando suceda, pues vamos a tener en cuenta esa corporación, ¿no? Que funciona en Guayaquil, ¿verdad? Profe, y con ellos no hay para hacer pasantías, Me doy ¿no? cuenta de que mucha gente no sabe, ¿no? Que esa corporación CIFEN funciona en Guayaquil. Entonces, si ven, hay organismos específicos ahí para la respuesta. Pero una vez más, nosotros como geocientistas, pongamos, este momento hay un terremoto y es un poco, ustedes han visto lo que yo a veces hago. Este es un trabajo complementario al que nosotros hacemos como universidad, ¿no? Que es, a veces hay un terremoto más o menos, bueno, un terremoto, un temblor más o menos fuerte por la zona de Napo, donde estamos, o en la zona de la Amazonía. Pues un trabajo que yo puedo hacer desde mi conocimiento es relocalizar, es mejorar la localización que ha dado el Instituto Geofísico y acercar esa localización para saber si de cerca estaba una falla o hay algún evento importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, esa también sería una reacción durante, ¿sí? el sismo prácticamente. O sea, minutos, por ejemplo, yo para hacer esa relocalización necesito, como no es una localización inmediata, como hace automática, como hace en el geofísico, ¿sí? Pues necesito una hora, hora y media, a veces hasta 2 horas, ¿no? Porque es un procesamiento, hay que correr los programas, ¿sí? Y como digo, es una relocalización, ¿no? Porque si no, daríamos lo mismo que es el geofísico, si hacemos automático. Es una relocalización, pero se considera también que son eventos que uno puede proponer durante la realización del desastre, ¿no? Y bueno, después la rehabilitación y la reconstrucción, que es generalmente ahí cuando vienen ya pues todo el llanto, ¿no? De por qué no hicimos así, por qué no hicieron caso. Bueno, eso ya también nosotros como geocientistas ya debemos a eso sobrepasarlo, ¿no? O sea, porque realmente es una de las partes más molestas durante esto de los desastres, ¿no? O sea, aparece todo el mundo a decir, verán, yo sí les dije, yo sí mostré, yo sí tenía este paper, yo sí había hecho este estudio. Bueno, ya está, ya. Eso ya después, sí. Nos dirán, no, es que antes nadie me hacía caso, yo sí presenté. Algún rato se van también a enfrentar todo ese inconveniente, ¿cierto? Entonces, por eso la idea es que si yo antes ya estoy haciendo mi trabajo de investigación, y miren, tengo estas conclusiones, entonces pues yo tendré que hacer todo el esfuerzo para publicitarlo, mostrarlo en la mayor cantidad de organismos, a la población. Sí, yo, por ejemplo, he participado aquí a o sea, me refiero aquí en Napo, en unos 2 pequeños congresos que he organizado es que me meto el nombre anterior, que era Secretaría de Riesgos, entonces casi siempre me sale ese nombre, Secretaría de Riesgos, y ahora es la Coordinación de Riesgos. Entonces ellos han organizado unos 2 talleres. El uno me acuerdo que fue para profesionales, ese fue inclusive en Iquia. El otro fue más para los profesores, ¿sí? Para muchos profesores de la provincia que vinieron. Y, por ejemplo, yo ahí les hablé del peligro volcánico, del peligro del Cotopaxi, de la peligrosidad del Sumaco, de las fallas que tenemos principalmente aquí. Entonces, ven, mucha de la gente no tenía ni idea. Por ejemplo, la parte de la gente a veces no tiene ni idea de que la provincia de Napo sea parte de la zona de peligrosidad de una erupción del Cotopaxi. Entonces, ahí es donde uno tiene que participar, o sea, hacer todo el esfuerzo antes.
Después hay otras cosas que hacer más que venir a quejarse, porque eso sí, como les digo, verdaderamente eso sí es lo más cansado, sobre todo cuando uno está en todo ese estrés de atender una emergencia de este tipo. Estar escuchando a la gente quejarse, ¿no? De que yo sí dije, yo sí tenía un paper, yo sí hice una tesis, yo sí di una conferencia. Bueno, ya, si la dio y nadie le hizo caso, pues ya, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, eso. Y eso en realidad, como les digo, está más que demostrado de que no contribuye a un proceso que también lo vamos a ver aquí, que es la resiliencia de la población. Es decir, lo que uno quiere después del desastre, de la emergencia, es que la población retome un poco su tranquilidad, sobre todo. Y no es necesariamente para eso que pues, haya que callar a la gente que tiene voces disidentes, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pero, sí ven, o sea, eso les digo, no es el papel de los geocientistas. O sea, no es ese papel de hacer ese. Porque en realidad es eso, ¿no? Es una especie de escándalo, ¿no? De barullo público que sucede generalmente. Después que hay un evento así grande, ¿no? Entonces, y eso les digo, eso tengo yo el recuerdo muy, muy claro del terremoto de Pedernales, ¿no? Pero bueno, por suerte ahí pues sí se controló bastante, así que no queda mucho recuerdo de esa. Pero si ustedes revisan un poco en la historia, pues, por ejemplo, bueno, ustedes realmente estaban naciendo cuando fue la evacuación de Baños, de la población de Baños con la erupción del Tungurahua, ¿no? Entonces ahí sí todavía era sí, un problema más. Ahí era básicamente yo al estudiante, estaba en mi pregrado, ¿no? Estaba con muchos de ustedes y apenas yéndome a graduar. Entonces tocaba ver un poco justamente todo ese, o sea, era un conflicto ya inclusive entre universidades, ¿no? O sea, todavía, o sea, la Politécnica decía algo sobre el volcán, la Universidad Central decía otra cosa, ¿sí? Y ahí había la defensa civil, que como les digo, era algo bastante autónomo, que era de militares, que traían sus propios técnicos. Entonces, sí, era complicado. Por eso les digo, a veces, de todo esto, lo más triste de la profesión es ver esto, ¿no? ¿Qué pasa ya después? Sabiendo que justamente la tarea después es esto, ¿no? Rehabilitar y construir, y reconstruir. Y ahí, una vez más, se necesita verdaderamente el aporte de la geociencia, como precisamente se hizo, por ejemplo, en el terremoto de Manabí, ¿no? Entonces van a ver, ahí hay muchas, inclusive papers, publicaciones de la gente que ya hizo estudios, ¿sí? Cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a rehabilitar, y estas zonas vale la pena reconstruir, acá no vamos a hacerlo, y ahí pueden encontrar muchos estudios específicamente sobre esto de terremotos. Pero, insisto, son estas tres fases. Entonces vamos a ver un poco en detalle cada una de estas fases. Entonces, la prevención, ustedes ven el ejemplo de una amenaza hídrica, ¿no? Como dice, es el conjunto de acciones para evitar o impedir que ocurran los daños. En este caso, nosotros vamos a ver que, les insisto, vamos a buscar la prevención tanto sísmica como volcánica, como primeros objetivos, aunque después vamos a ver también un tipo de prevención, como por ejemplo podrá ser este de los riesgos hídricos, ¿no? Para la mitigación, pues ahí me parece que el ejemplo es bastante claro. Y como si yo tengo un edificio, quiero mitigar el riesgo, es decir, disminuir, pues puedo proporcionarle un refuerzo, ¿no? Ahora, aquí no voy a pensar que solamente es ingeniería civil, ¿no? Porque precisamente eh, ahí para que el ingeniero civil proponga ese reforzamiento estructural, es porque previamente fue alguien a hacer un análisis de la respuesta de los suelos y dijo, no, o sea, vale la pena hacer ese reforzamiento, no es el problema del suelo, entonces adelante con esa mitigación. Entonces también es generalmente, como les digo, de estos tres, de la prevención, aquí es donde, por decir, nosotros nos centramos más, ¿no? O sea, nuestro mayor trabajo es, como geociencias, es hacer esto, prevención, ¿no? Aquí ya quizá menos, ¿no? Preparación. Aunque yo sé que hay muchas personas que les interesa eso. Por ejemplo, la gente del Instituto Geofísico de la Politécnica
ellos hacen igual mucho trabajo de preparación, ¿no? Que podría ser esto, ir a las comunidades, hablar con las personas, repartir volantes, hacer que la gente conozca de la amenaza a la que están expuestos, por ejemplo, en la zona donde se está, donde se está desarrollando, ¿no? El evento. La respuesta, pues ahí sí generalmente, insisto, no, ahí sí ya no depende tanto de los geocientistas, ya depende de otros organismos. Y más bien ahí lo que debemos procurar nosotros es que la mayor parte de gente que trabaja en esos organismos venga precisamente de nuestra área. Yo creo que al menos dentro de la Secretaría de Riesgos y ahora actualmente el Servicio Nacional de Riesgos, es un poco lo que se ha logrado. O sea, siempre, no siempre se avanza hacia adelante, a veces se da un paso hacia atrás, pero si ven, si ustedes por un momento tienen la oportunidad de conversar, trabajar algún momento con la gente que trabaja en la Secretaría del Servicio Nacional de Riesgos, que son los que están encargados de organizar esta respuesta, van a ver que la mayor parte de profesionales son gente que viene de la geología, de las geociencias, de la ingeniería civil, ¿no? Es decir, es alguien con quien nosotros, las universidades, podemos directamente hablar, hablamos del mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces, como les digo, es un poco diferente a cuando era la defensa civil. Ese es el avance, por eso en eso se ha avanzado. Y porque antes, como les digo, en la defensa civil la gente venía de una formación militar, que igual es como muchas, es una profesión. Entonces ellos lo que saben más es más bien cómo organizar a la gente, cómo hacer evacuaciones directamente. Y si bien hay personas dentro de la formación militar que también hacen esto, de hecho, recuerden que en la primera clase les mostré este libro de la gente de la ESPE, ¿no? Que habla específicamente sobre la amenaza sísmica, ¿sí? Pero les digo, antes era más difícil, ¿no? Porque pues la defensa civil lo que estaba básicamente preparada para llegar a una población, llevar ayuda, por ejemplo, ¿sí? Tener varias maneras de llegar con ayuda, con qué sé yo, si se cayeron las casas, llegar con cobijas, llegar con carpas para que la gente se guarezca y todo, de las inclemencias del tiempo, o hacer evacuaciones. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, a mí me tocó participar, inclusive fuera del Ecuador, ¿no? En procesos de evacuación, por ejemplo, en un volcán en Perú. Entonces, ahí lo mismo, o sea, llegan los militares y la población tienen que salir porque va a haber una erupción, entonces hay que hacer esa evacuación por la fuerza, porque la gente no por sí no va a querer evacuar. ¿Sí? Pero en cambio, la idea de que ahora tengamos esta comunicación con la gente de riesgos es que, digo, no hay mucha gente que inclusive ha sido, me acuerdo, compañeros que estudiaron en la misma universidad donde yo hice mi posgrado, actualmente trabajan en el servicio de riesgos en Guayaquil. Entonces, digo, eso hace una mejor comunicación, cuando obviamente, una vez más, uno tiene cosas que puede proponer, ¿no es cierto? Es que los va a proponer, si es que uno no está trabajando en riesgos, lo mejor es, ¿sí? Porque otro de los grandes problemas aquí en la respuesta, y ahí sí podemos ver un poco lo que sucedió en la epidemia del COVID, entonces se dieron cuenta que va a ser justo un año, bueno, se declaró esta pandemia, bueno, y de la noche a la mañana apareció una cantidad de gente que sabía de la epidemia, ¿no? De la pandemia y daba consejos y decía cómo hacer esto. Sí, o sea, mucha gente que logró proyectos muy importantes dentro de eso, ¿no? Ayudar a la respuesta. Pero, por ejemplo, en eso recuerdo gente que se puso a construir, qué sé yo, respiradores ahí en su garaje, que eran un peligro para las personas que utilizaban eso, ¿no? O sea, que sí hubieron, no sé, bueno, no sucedió aquí en el Ecuador, pero en otros países, no me acuerdo exactamente el país, si era Europa o Estados Unidos, que alguien, pues, bien intencionado como respuesta, exactamente un ingeniero mecánico, aeronáutico, algo así, ¿no? Que dijo, bueno, voy a hacer un respirador ahí en el taller de mi casa. Y claro, o sea, él no sabía nada de medicina, sacó ahí unos mapas por el internet, armó su aparato y por suerte lo probó él mismo, no lo probó en otro. Y a la primera prueba se le pasó un rulimán, ¿no? Y se le incrustó por acá. Bueno, por suerte no tuvo más daños. Eso como ejemplo de lo que puede pasar, ¿no? Si ven eso
cuando uno quiere hacer una respuesta. Ahí justamente la idea de la respuesta son los especialistas, ¿no? Si tenemos un problema, pues llamen a los especialistas. Y ya es donde contribuye la gente de geociencia, ¿no? Es la idea de que ustedes vayan pensando en sus especialidades, ¿no? Que se van a dedicar. Tenemos esto, pues podemos responder con esto de acá, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Para esta de la respuesta. Pues la rehabilitación, pues lo mismo, ¿no? Como hemos dicho. Rehabilitar los servicios básicos y reparaciones tanto en el daño físico, social y económico, ¿no? de la población. La reconstrucción, ahí sí, una vez más, les digo, es parte importantísima también de las geociencias, porque sobre todo si hay un evento sísmico, la idea no es simplemente ir ahí, mover los escombros y volver a construir. Puede ser que justamente se detectó que hay un efecto de sitio muy fuerte, que ya no es posible construir ahí, que se detectó que hay una falla muy activa que no había sido catalogada, que justamente está ahí. Entonces, las geociencias tienen mucho que aportar ahí. Y bueno, hasta ahí esta presentación, por si acaso no hemos terminado la clase. Hemos terminado la clase, verán. Entonces, ustedes ven, son 17 diapositivas, como les digo. Les vuelvo a insistir, si alguno se juntó al final de las diapositivas. Por favor, la idea de esto es que ustedes, si no lo hicieron en este momento, mientras iban viendo las diapositivas, luego vuelvan a ver el video y puedan hacer su resumen, haciendo su pequeño resumen propio sobre los conceptos, ¿no? Porque si yo sé que si yo les paso las diapositivas, no lo van a hacer. Simplemente van a coger de ahí, ¿no? Ahora, buscando, ustedes van a encontrar esa presentación. Les digo, vayan al sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ahí está. Obviamente yo ya les he resumido, ¿no? Porque originalmente esa es una presentación que era algo así como 50 diapositivas. Obviamente yo les he sacado los conceptos más importantes. Y además, obviamente, algunas cosas sí les modifiqué, ¿no? Pero me preguntan, por eso les digo, siempre es bueno dar las fuentes, ¿no? Esas fotografías y eso no es mío, yo lo tomé de ahí. Así que yo creo que es más fácil si ustedes cogen, si no lo han hecho ya, vuelven a ver el video y van haciendo su resumen de los conceptos. Porque les digo, porque luego se van a preguntar, ¿y esto va al examen? Sí, o sea, ya les digo, sí. Ahora, verán que hay varias cosas que se puede preguntar ahí, ¿no? O sea, hay muchos conceptos. Entonces, sí, todo eso va al examen. Obviamente la ventaja ahí, yo sé, desde ya también les digo, o sea, no van a tener que aprenderse de memoria, porque cuando hacen este examen, entendemos que van a tener sus materiales de apoyo, ¿no? Pero, inclusive para esos materiales, yo porque saben, ¿no? Cuando hago estos exámenes, yo generalmente les digo, hagan su propio resumen. O sea, hagan su resumen antes que estén trayendo ahí anotado en las calculadoras, en los borradores. No, hagan un resumen, ¿tá? Nada más que te hacer un resumen. ¿Sí? Por ejemplo, el resumen en una página. Entonces, esa es la importancia de estos conceptos. Por eso les digo, no les digo que les voy a tomar esto en el... o sea, deber de esto no vamos a hacer, ¿no? No les digo que les voy a tomar esto en el examen del primer parcial, ni en el segundo parcial, ni en el final, ni en el de recuperación, si alguno tiene que dar recuperación, pero puede aparecer. Entonces, eso les digo, porque he visto que a veces pasa eso en este tipo de materias. La gente después se queda solamente en las ecuaciones y todos estos conceptos que los deja ahí. Entonces, verán que todos son importantes. De todas maneras, yo les digo, lo importante es saber diferenciar entre amenaza, riesgo y vulnerabilidad. ¿Sí? Quieren resumir que el riesgo es igual a la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad, ¿no? ¿Sí? Sería la ecuación fundamental del riesgo. Obviamente todavía no hemos terminado porque hay no nos quedan unos minutos más, pero sí es importante.
Eh, sobre los conceptos. Entonces, estas otras son otras diapositivas, igual no les voy a mostrar todo porque aquí es mucho más amplio. Aquí ustedes van a ver ya empieza a diferenciarse un poco, pero vale la pena. Igual, esto viene de las normas de las Naciones Unidas. Entonces, ¿saben, no? Si hay alguna inquietud, pregunta, pues no duden no, estas eran las que confirmaban que ya se estaba oyendo mejor el sonido. Todos verán, ¿no? Ahí estos conceptos. Entonces, yo sé que algunos pueden ser más claros o menos claros. No toda la clase se resume ahí, ¿no? Y simplemente les he puesto lo que está más, de manera más fundamental, lo que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué más tenemos o qué más podemos, como les digo, aquí no vamos a ver todo esto, aquí tengo unas 26 diapositivas más, esto es simplemente para que vean que se puede siempre profundizar más, pero hay unos puntos adicionales que quiero mostrarles antes de terminar, que no estaban en la otra exposición, entonces, pantalla completa. Entonces, como les decía, nuestro trabajo principal aquí es, en esta materia, determinar la amenaza. Pero aquí aparece esta otra palabra, que es la gestión del riesgo. ¿Sí? Y ustedes van a ver que ya para pasar al tema de la gestión ya es mucho más amplio, ¿no? O sea, porque dice ahí, proceso de adopción y de gestión de políticas asociadas con la temática de adopción. Entonces, ustedes ven, el momento que aparece ahí la palabra política, pues, la mayor parte, pues, ya hasta ahí llega, dice, no, eso no es para mí. Pues nada, si algún día tienen que trabajar en esto y en cualquier otro tema, seguramente van a toparse con esto de aquí, ¿no? Si ven, o sea, por eso, digo, cuando se creó esto, era la Secretaría de Gestión de Riesgos, tomó el nombre de ahí, ¿no? ¿Sí? Y justamente la parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos es diseñar las políticas adecuadas para la adopción y ejecución, ¿no? Pero más bien diseñar las políticas adecuadas para enfrentar esos riesgos. Inclusive en el sitio de la actual Servicio Nacional de Riesgos hay muchas de estas definiciones, hay presentaciones. Yo opté por no tomarlas de ahí, las presentaciones, porque a veces, cuando uno toma eso de las instituciones públicas, justamente tiene esta cuestión de acá, ¿se ve? Tiene una asociación política que uno puede estar o no estar de acuerdo, así que para la clase yo opté por tomar esto de organismo considerado un poco más neutral como las Naciones Unidas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero ustedes ven aquí clarito, ¿no? Política de la sociedad, entonces. Y justamente dice, ¿no? Pues ahí ya participan los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, que siempre es un poco complicado definir eso de la sociedad civil, pero bueno, es parte de los... Pues estas diapositivas que les estoy mostrando, estas sí les voy a poner a disposición porque es un material complementario que me parece que sí es importante que lo tengan ahí. No vamos a hacer demasiadas preguntas, por si acaso, porque si no, ese es el problema cuando a ustedes se les pone todos estos materiales, el exceso de información. Pues llega el examen y se ponen a estudiar todo esto. No, entonces yo les digo, yo les pongo a disposición este material, porque igual es un material libre, ¿no? De libre disposición, como dice ahí en el sitio web. Que puede servir para aquel que esté un poco más interesado en esto. Por ejemplo, ahí yo digo, hay compañeros que están haciendo sus trabajos de integración curricular sobre estos temas de los riesgos. Entonces, seguramente pueden tomar de aquí ideas que les puede servir. Si no, pues no pasa nada. Para eso tienen el libro. Ahí también están explicados estos temas de acá. Como les digo, ustedes quieren estas diapositivas que yo les muestro ahorita,
es una manera más profunda de ver las 17 diapositivas, creo que eran, que les mostré al inicio. ¿Sí? Ustedes van a ver, aquí está más detallado. Usa un lenguaje un poco más técnico, las definiciones son más extensas, ¿sí? Pero trata de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Análisis de la gestión de riesgos causado por fenómenos naturales. Además, en este caso ya se centra más en los fenómenos naturales. Recuerden que la primera exposición, como les digo, eso era de la Organización Mundial de la Salud, era mucho más amplio, ¿no? Y de hecho estaba construido exactamente con esta epidemia, o estaba construido para esta epidemia del COVID. Todavía estamos pasando, ¿no? Pero ustedes ven exactamente, o sea, esa exposición que les mostré hace un rato es algo que se pudo haber mostrado a médicos, por ejemplo, ¿sí? O a ingenieros civiles, o a arquitectos, o a geólogos, o a geofísicos. ¿Sí? Son conceptos comunes para todos, ¿no? Verán que, por ejemplo, yo cuando vi esto, si ustedes me preguntan, esto que les estoy mostrando, yo en mi pregrado, por ejemplo, yo nunca lo vi, ¿sí? Y yo en mi pregrado, yo estudié física, de hecho esto no tenía ni idea, porque inclusive cuando hice mi tesis de pregrado, yo hice algo sobre el Cotopaxi, pero no tenía nada, o sea, no tenía directamente que hablar sobre los riesgos, así que... Pero, por ejemplo, cuando fui a hacer mi maestría, ahí me tocó aprender todos estos conceptos. Y era una maestría en que básicamente pues, era gente que veníamos de la física, de las matemáticas, unos pocos de las geociencias y unos poquitos menos de la ingeniería civil. Pero eso para darse una idea más bien de la gente que puede estar interesada en aprender estos conceptos. Entonces, obviamente, por ejemplo, los compañeros de ingeniería civil y de geociencias, ellos ya habían visto todo esto en el pregrado. Pero, por ejemplo, a mí me tocó aprenderlo en la maestría. Digo, mi experiencia personal. Ustedes, pues, como vienen de geociencias, esto ya lo ven aquí. De hecho, si ustedes quieren esta tercera diapositiva, por eso quería mostrarles. Si ven aquí, pues ya está más como unas ecuaciones, ¿no? Dice que el riesgo es una función de una vez más, ¿no? Verán que es lo mismo, estoy mostrándole otra fuente, de la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la amenaza, aumenta el riesgo, cuando aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo. Esto significan estos mayores. ¿Vale? Sí, ven, utilicé ya una notación un poco más abstracta. Y si ustedes quieren para pregrado, para lo que queremos hacer, llegaremos hasta aquí. ¿Sí? Porque ustedes ven a partir de acá. Acá habla ya de esta metodología de Mesler, que es la metodología ya para ir hacia la determinación del riesgo. Digo, a nuestro nivel básico, la forma más simple, simplemente veíamos esto como un producto, amenaza por vulnerabilidad. Pero ya van a ver que esa es una primera fase. Si ustedes en algún momento tienen que hacer una maestría o un poco más en esta profundización de esto, pues ya van a ver que hay ciertas metodologías mucho más profundas sobre este asunto. Entonces, ustedes ven ahí, ¿no? Fenómeno o amenaza natural. Otra vez la definición. Alguna clasificación de las amenazas naturales, socionaturales y antrópicas. Y aquí ya vemos o pasamos al análisis del riesgo. Ahora, insisto, esta materia se llama geología ambiental, que la podemos haber traducido como geología de riesgos. Pero si ustedes quieren, ese es un poco el título, ¿no? Porque ustedes ven geología ambiental, no quiere decir que vamos a estudiar todo el medio ambiente. Pues algo de eso vamos a estudiar, pero no todo el medio ambiente. Entonces, lo mismo, ¿no? Si traducimos por geología de riesgos, no es que vamos a llegar hasta la determinación del riesgo. Entonces, es lo que hay que entender. De todas maneras, les muestro que para llegar al riesgo, aquí hay algunos tipos de peligros. Ustedes ven aquí, ¿sí ven? Aquí empiezan las diapositivas a utilizar los sinónimos. Aquí deberían haber puesto amenazas, pues ponen peligros. Verán que estamos hablando de amenazas, no es que hemos puesto otro término más, no. Son las amenazas. Entonces, ¿qué tipo de amenazas? Pues terremotos, tsunamis, erupciones, sequías, huracanes, inundaciones, deslizamientos, desertificación, salinización del suelo, o antrópicos, ¿no? Contaminación ambiental, explosiones. Y aquí obviamente, esto obviamente verán que esto es antes de la epidemia COVID, ¿no? Entonces seguramente acá le pondrían. Pero pues vale la pena, ¿no? Si ven algo como la pandemia
¿dónde le ponemos? ¿Qué es? ¿Natural o antrópica? Porque dicen, bueno, obviamente estamos diciendo que no es antrópica, no entender que son los virus esos creados en laboratorio de los chinos, ¿no? Verán, eso ya está más. O sea, pseudociencias aquí no hacemos, ¿no? O sea, eso no. Pero ustedes saben, ¿no? La epidemia del COVID. Sí, seguramente lo pondríamos acá. Es socio, o sea, depende tanto de la sociedad, pero obviamente es un virus que, pues, según los estudios, viene de la naturaleza, ¿no? Entonces, si ven, algo como la pandemia, lo pondríamos por acá. Justamente les digo, esta exposición es antes de la epidemia, seguramente pondrían. Nuevamente la vulnerabilidad. Y aquí, como les digo, esto ya sale un poco de nuestro interés, porque ya es más para los que hacen las estructuras. Pero, y aquí sí vale la pena, por eso les mostraba esto, aquí esta palabrita aparece acá, ¿sí? La resiliencia. Entonces, el grado de asimilación y recuperación que puede tener la unidad social, estructura física o actividad económica. Entonces, sí ve que la resiliencia es un término muy importante porque a veces, sobre todo después de que sucede el sismo o la erupción o el movimiento de masa, la gente dice, bueno, ¿y para qué tantos estudios? Ya, bueno, ya pasó. No, o sea, justamente todos esos estudios, ese conocimiento que nosotros podamos aportar, aportan a de acá, a la resiliencia. Sirve para que la gente asimile y recupere, ¿sí? Se recupere de esa catástrofe, de ese desastre. Entonces, bueno, la exposición fragilidad creo que es bastante claro. Este término generalmente también es importante que ustedes lo manejen mucho, ¿no? La resiliencia, porque les digo, eso va muchas veces cuando tengan que enfrentar un problema de estos, decir, no, ¿para qué? O sea, ya, bueno, ya pasó el terremoto, se murió la gente, se cayeron las casas, ¿para qué vamos? ¿Qué vamos a hacer ahí? No, o sea, los estudios que vamos a hacer ahí precisamente aportan a esto, a la resiliencia, que la gente diga, mire, estamos haciendo estos estudios, se van a determinar nuevamente, o sea, queremos saber exactamente cuál fue la fuente de este desastre, cómo cuantificarla mejor. Decir, no, pero eso la gente no va a leer, los papers no va a leer nadie, las tesis no va a leer nadie. No, pero el solo hecho de que la gente sepa de que se está haciendo ya ayuda a la recuperación y eso está demostrado. Verán que este término de resiliencia ya sale fuera de nuestro conocimiento, porque aquí ya entra la cuestión ya psicológica de las personas, ¿no? O sea, aquí también ya viene la gente de la medicina, ¿no? La gente que va a tratar a las personas que están deprimidas, tristes de lo que le pasó. Imagínense, se le cayó su casa, quedó sin nada. Entonces ellos han hecho muchos estudios precisamente, es decir, que todo esto, las informaciones que nosotros aportemos, contribuyen a la resiliencia de las sociedades, ¿no? Entonces ahí la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, aquí ya viene ya el método Mosler, ¿no? Esto obviamente, como les digo, esto ya no lo vamos a ver, ¿no? Simplemente quiero que sepan que existe, ¿sí? Verán que la idea aquí es que la idea del método Mosler es para determinar el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, parte de ese método Mosler es la definición de la amenaza y nosotros nos quedamos aquí nomás, aquí. Pero pues, vale la pena saber que existe todo esto se hace en función de ¿sí ven? De unas encuestas y yo puedo luego aplicar estas ecuaciones, que verán que las ecuaciones son muy, muy simples, ¿no? O sea, es decir, en función de las integrales, las derivadas, y bueno, y esto, si acá todo ha sido sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? No, pero ya vamos a ver que esto es para el riesgo, ¿no? Para ver que para la amenaza aquí ya vamos a ver que sí necesitamos un poco de matemáticas, ¿no? Pues por eso la idea es que tengan algo para hacer las matemáticas, como el MATLAB o el Octave. Pero luego ya para el riesgo, ustedes ven, son operaciones más o menos. Como les digo, yo simplemente les quiero mostrar que esto existe, esto no nos corresponde, no es parte de nuestra formación. Siempre debemos mostrarles un poco lo que viene después, que ustedes podrían hacer después. Y ahora, que generalmente cuando uno empieza a pensar en esto, pues siempre le interesa irse acá, porque la gente que hace las decisiones y las que habla el lenguaje político y la que maneja los presupuestos está aquí. Entonces a veces dice, no, ¿para qué me voy a quedar solo con la amenaza si ahí nadie me va a hacer caso?
bueno, ya son elecciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, mi trabajo de investigación se aplica en estudiar varias amenazas, básicamente la aplicación a lo que serían los volcanes, a lo que serían los terremotos, a lo que serían las fallas, por ejemplo, ¿sí? Pero al menos pues hay que tener una idea de que esto existe, porque después si uno participa sobre todo en equipos multidisciplinarios, la gente se va a poner a hablar de esto. Bueno, está ahí, o sea, no es por decir que eso es totalmente simple, pero pues ven, son unas multiplicaciones y unas sumas, ¿no? O sea, digo, ahora igual no se van a dejar engañar por la sencillez de las matemáticas, ¿no? Porque es otro problema generalmente. Es el problema cuando se habla de esto con los que vienen de las ciencias exactas y sobre todo de las ingenierías. No, pero ahí unas sumas y unas multiplicaciones. Bueno, hasta aquí verán que estamos ya juntándonos con las ciencias humanas, donde no todo está matematizado, ¿no? Entonces, hay que pensar que no todo lo vamos a resolver con integrales, pero como les digo, para esto sí, ¿no? Para la amenaza, donde es nuestro trabajo, ahí sí van a entrar las matemáticas y la física. Bueno, hay más definiciones y gestión. Bueno, aquí llega inclusive para terminar, terminando la clase. Como les digo, aquí hay algunas otras, lo que se llaman los grupos de gestión de riesgo. Eso les digo a nosotros dentro de nuestra formación de pregrado. No nos interesa, pero les digo, vale la pena que ustedes vean que existe eso posterior, ¿no? Y pues sobre todo el tipo de proyectos que ya se pueden, donde se puede esto ya verdaderamente aplicar. O sea, si a uno le contratan para hacer esto es porque va a terminar en un proyecto como esto, ¿no? Un proyecto ya de la gestión del riesgo, donde se incorporen estudios de varias áreas, ¿sí? Pero a nivel de pregrado, como eso les digo, a nivel de pregrado, entonces ven, aquí está, ¿no? Gestión de riesgo. Por si acaso verán este símbolo que me han puesto aquí, pues no sé, no es una integral, ¿no? Por si acaso, la primera que es una integral ahí. No, simplemente es una forma, creo que podrían poner una función ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí quería ponerle función, y ahí ustedes pueden, o sea, igual, para terminar, o sea, esta es la clara diapositiva de alguien que hizo esto. Entonces dijo, mira, le voy a poner un símbolo de función aquí. Entonces, el riesgo es función de la amenaza y la vulnerabilidad. Entró, no sé, al PowerPoint, no sé qué harían esto. Pero seguramente trató de ponerle una F ahí matemática. O sea, verán, o sea, no es anécdota ni tampoco es para burlarse de la gente que hizo esto, pero ahí se ve, ¿no? De dónde puede venir el problema de esto. Bien, aquí alguien trató de poner la letra F para escribir una función. Se fue ahí a los símbolos matemáticos y vio este símbolo, ¿no? Que ustedes ven claramente que es una integral. Ustedes que vienen de las ciencias exactas. Pero la persona que hizo esto, pues seguramente no le pareció eso una integral. Pensó que era una F matemática para hacer esa función y ¡pum! La puso aquí, ¿sí? Entonces, si ven, ahí ese tipo de problemas es el que ustedes van a enfrentarse alguna vez, ¿no? Porque, como les digo, aquí vienen profesionales de todos lados. Entonces, hay que ser lo más abierto de mente para poder trabajar aquí, ¿no? Porque si no, o sea, lo que se crean es grupos que dicen, no, yo no me entiendo con ellos, no quieren saber nada de mis ecuaciones, no quieren saber nada de mis mapas. Sí, hay gente que solo quiere hacer encuestas a la población, que le interesa cómo responden hay gente que solo le interesa lo que dicen los políticos, los gobernantes. Bueno, esos datos se van a caer aquí en este asunto. Y ahí, bueno, ahí, como les digo, cada uno aporta lo que puede. A nivel de pregrado, les insisto, para terminar, aquí, de todo este gran cuadro de la gestión de riesgos, aquí estamos nosotros, peligro, amenazas. ¿Sí ven? Esto de acá. Y de todas las peligros y amenazas, pues las geológicas. Entonces, apenas de todo este gran cuadro, ustedes quieren igual como un resumen,
Les insisto, ¿verdad? No es una integral, por si acaso, porque tengo que estar repitiendo, porque después van a decir, ah, mira, una integral, el riesgo es la integración. No, no, es una F ahí, a mí me puso una integral. Entonces, si ven, acá está, ¿no? A nivel de pregrado, después digo, pueden hacer un posgrado y tratarán de entender todo el resto, pero a nivel de pregrado está aquí, peligros y amenazas naturales. Esa es nuestra colaboración en esta gran campo del riesgo y el desastre natural. Bueno, creo que es suficiente hasta ahí. Como siempre nos ponemos siempre una hora límite, que son 2 horas y media, pero creo que ya es más que suficiente el tiempo. Así que, pues, no se olviden, tendrán ya la clase. Verán que siempre hay un tiempo, ¿no? Entre que se descarga esto, se sube a YouTube. Pero al menos el día de mañana tendrán la clase para que puedan repasarla, revisarla. Y si tienen igual alguna duda, pues ya saben que también, a eso creo que no habíamos dicho, las horas de tutoría, si es que hay tutorías, ¿no? Generalmente, por el momento, yo no he puesto un horario. Será básicamente en función de sus necesidades. Porque yo sé que, pues, estamos tan mezclados que si uno pone un horario justo ese día, yo no puedo porque tiene otra materia. Bueno, aquí yo sé que son palabras, son conceptos, pero verán que vale la pena que los revisen. Yo creo que hasta ahí. Si no hay ninguna inquietud. No, entonces quedamos hasta ahí, ¿verdad? Bueno, voy primero a cerrar la grabación.